Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, sábado 3 de febrero. Estamos en la serie Más que Vencedores. Hoy es el día 34 y se titula ¿Por qué murió Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado por qué murió Jesús? ¿Era necesaria la cruz? Todos sabemos, murió para salvarnos de nuestros pecados. En la cruz tomó nuestro lugar. Pero la pregunta es, ¿era necesario hacer eso? ¿No había otra manera de salvarnos? ¿No podía Dios salvarnos de otra manera? Si respondemos no, no pudo salvarnos de otra manera. Esa era la manera de salvarnos. Entonces la pregunta es, ¿entonces Dios no es todopoderoso? ¿Que no es todopoderoso para poder hacer cualquier cosa? Vamos a explorar esta pregunta el día de hoy y no pretendo yo decirles aquí que sé la respuesta a todas las preguntas. Más bien vamos a la Biblia y entendemos que hay cosas que son misterios, ¿no? En la Biblia, cosas de Dios, pues es Dios. No podemos entenderlo todo como pretendemos entender a un ratón de laboratorio, pues Dios no es un ratón de laboratorio, es Dios, está por encima de nosotros, no nosotros por encima de Él, como para explicarlo todo y entenderlo todo. Pero Dios nos ha revelado cosas, así es que creo que el día de hoy va a ser provechoso para entender más acerca de quién es Dios y por qué Jesús murió en la cruz, por qué envió a su Hijo a morir en la cruz. Vamos a leer su palabra, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional, te pedimos que nos hables en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Romanos 8:34 que dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Aquí está nuestra pregunta. ¿Por qué murió? Más aún, el que también resucitó. No solo murió, sino que resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ya dijimos ayer acerca de su intercesión por nosotros. Vamos a hablar el día de hoy acerca de su muerte. Y tres cosas quiero enseñar el día de hoy. Número uno, en la cruz Dios mostró su justicia. ¿Por qué murió Jesús? Número uno, en la cruz Dios mostró su justicia. ¿Había otra manera de salvarnos? No lo sé, probablemente no, sin ser injusto. Dios es perfecto y es en todos sus atributos. Dios es perfecto. De hecho, hay un teólogo que en vez de llamarles atributos de Dios, les llama sus perfecciones. Su amor es perfecto, su justicia es perfecta. Dios es perfecto en todo, congruente en todo. Así es que Dios, cuando decimos que Dios no podía salvarnos de otra manera, no estamos diciendo que hubiera cosas que Dios no podía. Estamos diciendo que hay cosas que Dios no hace porque es congruente. Si Dios nos hubiera salvado de otra manera, no hubiera sido congruente, con su justicia. Porque Dios estableció leyes espirituales. Así como existen leyes en este mundo, en el mundo físico, es un mundo ordenado donde hay leyes, hay constantes. La velocidad de la luz es una constante, las fuerzas subatómicas son una constante, la gravedad es una constante, que nunca se violan, jamás se violan. Y tú dices, oye, no, sí, pero los aviones vuelan violando la ley de la gravedad. No, utilizan las fuerzas, las propias fuerzas de la naturaleza para sobreponerse a la gravedad, pero sigue siendo afectada por la ley de la gravedad. Así también Dios estableció ciertas leyes en su universo, leyes espirituales, y estableció la ley de que todo aquel que peca, muere. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Así es que cuando Dios envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz, lo que está haciendo es cumpliendo su justicia de que la paga del pecado es muerte. Porque estas leyes, mis queridos hermanos, que Dios estableció, no vienen simplemente de que se le ocurrió establecer las leyes, no, vienen de su carácter, de su naturaleza, de quién es Él. Él es justo. Por eso hay justicia en el mundo. Ahora, ¿Dios podría haber pasado por encima de sus propias leyes? Pues sí, Él es todopoderoso, pero no a costa de su carácter, de quién es Él. Por eso, mis hermanos, en la cruz de Cristo, Dios muestra su justicia. En la cruz de Cristo, Dios hace justicia a su ley de que la paga del pecado es muerte. Dios no podía simplemente pasar por alto el pecado porque Él es un Dios santo y es un Dios justo. Y es un Dios que cumple sus leyes y cumple lo que promete. Y en la cruz Él mostró su justicia, pero mostró su justicia sobre sí mismo. Eso es lo interesante. Número 2, en la cruz Dios mostró su amor. El amor de Dios fue completamente mostrado en la cruz. No sabríamos qué grande es el amor de Dios si no fuera porque en la cruz Él mostró su amor. Porque en la cruz Él mostró su justicia sobre sí mismo para no derramar su ira sobre nosotros.
Esto es impresionante, mis queridos hermanos, porque Dios no necesitaba hacerlo. Dios no tenía necesidad de hacer eso. No hay ninguna ley por encima de Dios que lo obligue a hacer nada. Esas leyes espirituales que Él estableció no están por encima de Dios. Obedecen a su carácter, no a una ley que Él tiene que cumplir, sino a sí mismo. No había nada que obligara a Dios a hacer lo que hizo en la cruz. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo voluntariamente porque quería demostrarnos cuánto nos ama. Mira, hermanos, si Dios hubiera decidido mandar al infierno a todos los seres humanos, hubiera sido justo. No, nadie podría reclamarle nada. Pero en vez de eso, Él decidió mostrarnos su amor, porque no solo es justo y no solo es ira, también es amor. Y hay quienes dicen que todos los atributos de Dios en realidad son uno mismo. La ira de Dios no es otra cosa que su amor. En su ira no hay falta de amor, en su ira hay amor, en su justicia hay amor. Y en su sabiduría hay gracia, y en su misericordia hay justicia, y todos los atributos de Dios son uno mismo, porque Dios no tiene dos caras. Y en la cruz Él nos mostró su amor. Y aún sabiendo que íbamos a pecar, Él murió por nosotros. Qué hermoso es nuestro Señor. Y número 3, en la cruz Cristo consumó la historia. La cruz de Cristo, mis hermanos, no solo es la justicia de Dios, no solo es el amor de Dios, también es, digámoslo así, su poder, su fidelidad, la consumación de la historia. En la cruz Dios consumó toda la historia del Antiguo Testamento, todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Su muerte es la consumación de la ley. Es lo que da consumación a todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, a todos esos sacrificios que representaban el perdón de pecado. Jesús es lo que trae a consumación, lo que nos explica por qué y para qué eran estos símbolos. Y por último, mi hermano, en su resurrección, Dios comprobó que todo esto es verdad. Todo esto que yo te estoy diciendo, que en la cruz mostró su justicia, que en la cruz mostró su amor, que en la cruz consumó la historia, se terminan de comprobar fehacientemente, verificar, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, la cruz no significaría nada. Hubiera sido simplemente un hombre crucificado como muchos otros. La cruz es el evento, mi hermano. La cruz es el evento que nos salva. En la cruz la ira de Dios fue satisfecha. Pero la resurrección nos comprueba, nos dice que efectivamente así fue. Porque ese que murió en la cruz no era solo un hombre, era Dios con nosotros. Inocente, que murió por los pecados de todos los demás. No tuvo que morir por sus pecados porque Él era santo y puro. Y la resurrección nos lo comprueba. ¿Por qué murió Jesús en la cruz entonces, mis queridos hermanos? Porque en ella Dios mostró su justicia. Porque en ella Dios mostró su amor. Y porque en ella Dios consumó la historia. Y la resurrección de Cristo nos lo comprueba. ¿Tenía que morir Jesús, mi amado hermano? De cierta manera sí. De cierta manera sí, porque Dios es justo. Pero hizo su justicia contra sí mismo. Me recuerda a los padres cuando disciplinan a sus hijos. ¿Y qué dicen los papás cuando disciplinan a sus hijos? Esto me va a doler más a mí que a ti. Y bueno, lo agarramos de burla un poco, pero un padre que ama a sus hijos, es cierto. Cuando un padre disciplina a sus hijos, le duele más porque los ama. Pero es necesaria la disciplina por amor a ellos. Y un padre que ama a sus hijos está dispuesto a sacrificarse por sus hijos. Hace cosas en su propia contra su propia comodidad, por el bien de sus hijos. Dios es mucho más grande que un Padre terrenal, mi amado hermano. Y Dios estuvo dispuesto a sufrir en su propia carne, en Dios encarnado, Jesucristo, la ira de Dios. Esto es impresionante. Me recuerda a la novela La Cabaña. ¿Te acuerdas de La Cabaña? También hicieron una película. Y es una historia impresionante. Por supuesto, esto es fantasía. Pero en esta historia, Mackenzie, un hombre que ha perdido a su hija, la mataron. Una tragedia. Y está enojado con Dios. Y le reclama a Dios. Y le dice, Dios, tú eres injusto. Y está muy enojado con Dios. Y tiene un encuentro con Dios. Y Dios le enseña muchísimas cosas. Y en una de esas cosas, Dios le dice, te la pasas juzgándome, Mackenzie. Dices que yo soy injusto y que hago cosas mal. Te la pasas juzgándome. ¿Por qué no te sientas en el banquillo de juez por un rato? Sé tú el juez. Me recuerda también a la película Todopoderoso. ¿Te acuerdas? Una película de comedia, por supuesto fantasía, donde Dios también le dice a Jim Carrey que se ponga en el lugar de Dios por un rato, a ver qué pasa. Es por supuesto fantasía, pero en La Cabaña,
Dios le dice a Mackenzie, ponte en el banquillo de juez, tú sé el juez. A ver, juzga a tus propios hijos. Merecen ir al infierno algunos de ellos, te dicen que te odian, están en contra de ti. Júzgalos. ¿Estarías dispuesto a mandar es más, le dice Dios, vamos a hacer un ejercicio. Tienes que mandar a uno de tus hijos al infierno. ¿A cuál de ellos mandas? Manda a este, manda al otro. Tu segundo hijo dice que te odia, está enojado contigo y está haciendo cosas muy malas. ¿Por qué no lo mandas? No. Y dice Mackenzie, no puedo. ¿Cómo quieres que mande a alguno de mis hijos al infierno? No puedo hacer eso. Y dice Mackenzie, ¿no puedo ir yo en su lugar? Y dice Dios, ya estás entendiendo, Mackenzie. Ya estás comprendiendo lo que hizo Dios, lo que hago yo, le dice Dios. Mi amado hermano, esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús es Dios encarnado, Dios con nosotros. Él fue a la cruz en nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que soportar eso. Por eso es tan trágico, lo repito, los que no creen en Dios, los que rechazan el regalo de Dios. El que se condena, mi hermano, el que va al infierno, va porque quiere. Porque no quiere a Dios. No porque Dios lo mande. Dios no manda a nadie al infierno. Dios hizo todo lo necesario para que no tengamos que pasar una eternidad lejos de Él. En la cruz Dios mostró su justicia. En la cruz Dios mostró su amor. En la cruz Cristo consumó la historia y la resurrección es prueba de ello. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Permítenos creer en ese sacrificio, Señor, y recibirlo por gracia. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición por ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.